Una fiebre de 38 grados en los primeros días de vida del bebé es una emergencia, advirtió el pediatra neonatólogo Javier Torres. No es igual a la fiebre de un niño de 6 meses, de 1 año, que la fiebre de un niño de 1 mes o menos de 1 mes. Porque la fiebre del niño de menos de 1 mes es una cosa grave, porque el bebé, como no tiene muy buenas defensas, puede ser una infección que solo lo puede complicar mucho más gravemente que a un niño de 1 año de edad. La coloración azul en el recién nacido es otra emergencia médica que debe atenderse de inmediato porque puede tratarse de un problema cardiovascular. Si duerme mucho y no come de forma regular, debe informarse al pediatra. El no comer acompañado de que no está orinando nada es un signo que a nosotros nos preocupa, que puede indicar deshidratación. La coloración roja alrededor del ombligo y mal olor también son motivos de consulta con el especialista, porque podría tratarse de una onfalitis, es decir, una infección en el ombligo, que de no atenderse podría evolucionar a una infección generalizada, incluso ocasionar la muerte. El especialista dijo que en el primer día de vida de los recién nacidos o antes de la alta materna deben recibir la vacuna BCG contra la tuberculosis y la vacuna contra la hepatitis B, y se deben realizar algunos estudios. No olvidar que cuando el bebé nace, tu pediatra siempre le toma una serie de exámenes. Esa serie de exámenes incluyen todo lo que nosotros llamamos para estudio de enfermedades metabólicas, incluyendo problemas de tiroides, problemas de algunos de los metabolismos de los azúcares, mirando si existe o no galactosemia, fenilcetonuria, alteración de la biotina, biotinidasa. También estudiamos si hay problemas a nivel de la glándula suprarrenal, estudiamos también problemas que se pueden presentar a nivel o no hematológico, en este caso enfermedades como drepanocytosis. En otros países hacemos en estas primeras 24 horas lo que es la evaluación auditiva de los bebés y la evaluación oftalmológica. Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.